Nunca olvidaré el día en que mi hija se graduó, no por el diploma, no por las fotografías, ni siquiera por el discurso que dio frente a cientos de personas. Lo recuerdo porque aquella noche descubrí que el hombre con el que llevaba 22 años casada tenía una vida que yo desconocía por completo. Y todo comenzó cuando apareció en la fiesta acompañado de una mujer que nadie conocía. Pero para entender por qué aquella mujer consiguió destruir en unas horas la imagen que yo tenía de mi matrimonio, tengo que contar lo que ocurrió antes. Mi nombre es Laura. Durante más de 2 décadas pensé que tenía una familia normal, no perfecta, pero sí estable. Mi esposo, Ricardo, y yo nos conocimos cuando teníamos poco más de 20 años. Nos casamos después de 3 años de noviazgo y poco tiempo después nació nuestra única hija, Sofía. Sofía siempre fue nuestra prioridad. Era una niña tranquila, inteligente y extremadamente responsable. Mientras crecía, Ricardo trabajaba en una empresa de construcción y yo administraba un pequeño negocio desde casa. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo necesario. Durante años hicimos sacrificios para que Sofía pudiera estudiar en buenos colegios. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, incluso comenzamos a ahorrar mucho antes de que ella terminara la secundaria. Ricardo estaba especialmente orgulloso de ella, o al menos eso creía. Cada vez que alguien preguntaba por Sofía, sacaba su teléfono para mostrar fotografías. Mi hija es lo mejor que hemos hecho, decía, y yo sonreía, porque pensaba exactamente lo mismo. Los últimos meses antes de la graduación fueron agotadores. Sofía tenía que preparar sus exámenes finales, presentar proyectos y decidir qué carrera estudiaría. Nosotros estábamos organizando la celebración. Habíamos reservado un salón, contratamos un fotógrafo, preparamos una cena para familiares y amigos. Incluso habíamos elegido un vestido especial para ella. Recuerdo que una semana antes de la ceremonia, Sofía estaba sentada conmigo en la sala. «Mamá, ¿crees que papá estará orgulloso?» La miré sorprendida. «Por supuesto. Últimamente está raro». «¿Raro cómo?» Se encogió de hombros. «No sé. Está distraído». Intenté quitarle importancia. «Está trabajando mucho». «Puede ser». Después sonrió. «Pero quiero que esté allí». Le acaricié el cabello. «Estará». Y yo realmente lo creía. Hasta que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Ricardo empezó a llegar tarde. Primero fueron 10 minutos, después media hora, luego 2 horas. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación. Una reunión, un cliente, un problema en la obra, una llamada de último momento. Nunca pensé que hubiera otra mujer. Quizás porque llevaba demasiado tiempo confiando en él. Además, había algo que me hacía descartar esa posibilidad. Ricardo no era un hombre que aparentara buscar aventuras. No salía mucho, no tenía demasiados amigos, no utilizaba redes sociales con frecuencia, y siempre había sido muy reservado. Por eso, cuando comenzó a cuidar más su apariencia, pensé que simplemente estaba atravesando una etapa diferente. Se compró 2 trajes nuevos. Cambió de perfume. Incluso comenzó a ir al gimnasio. Una noche le pregunté, ¿desde cuándo te interesa tanto hacer ejercicio? Se rió. ¿No puedo querer estar en forma? Claro. Entonces no hagas preguntas. Lo dijo en tono de broma. Yo también me reí. Pero aquella noche me quedé pensando. Algo estaba cambiando. Y yo todavía no sabía qué. Una tarde encontré una factura de hotel en el bolsillo de su chaqueta. La fecha correspondía a un martes. Yo recordaba perfectamente aquel martes. Ricardo me había dicho que había tenido que quedarse trabajando hasta tarde. La factura era de un hotel, ubicado a casi 1 hora de nuestra casa. Sentí un nudo en el estómago, pero había una explicación. Tenía que haberla. Esperé hasta que llegó. ¿Te hospedaste en un hotel esta semana? Se quedó quieto. ¿Qué? Le mostré la factura. Durante un segundo pareció sorprendido. Después respondió, «Eso». ¿Qué significa eso? Un cliente nos pidió una reunión privada. ¿En un hotel?
Era más cómodo. No dije nada. Me quedé mirándolo. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no era importante. Guardé la factura. Está bien, pero no estaba bien. Algo dentro de mí había empezado a romperse. Aún así, decidí no investigar. No quería arruinar la graduación de nuestra hija por una sospecha. Quería que aquel día fuera perfecto. Y llegó. El día de la ceremonia. Sofía estaba preciosa. Llevaba una toga azul oscuro y una sonrisa que no podía esconder. Cuando recibió su diploma, yo lloré. Ricardo también. Lo sexta a aplaudir de pie. Cuando Sofía bajó del escenario, él la abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti. Ella sonrió. Gracias, papá. Yo los observé, y durante unos minutos olvidé completamente mis sospechas. Quizás había exagerado. Quizás la factura del hotel realmente tenía una explicación. Quizás mi matrimonio seguía siendo el mismo. Después de la ceremonia nos dirigimos al salón donde celebraríamos la fiesta. Había familiares, amigos, compañeros de Sofía, fotógrafos, música, comida. Todo estaba exactamente como lo habíamos planeado, hasta que Ricardo desapareció. Pensé que estaría hablando con algún invitado, pero después de unos 20 minutos, Sofía me preguntó, «Mamá, ¿dónde está papá?» «No lo sé, voy a buscarlo». «No, quédate aquí». Salí al estacionamiento, y entonces lo vi. Ricardo estaba caminando hacia la entrada, pero no estaba solo. Una mujer caminaba a su lado. Era elegante, llevaba un vestido negro, tenía aproximadamente la misma edad que nosotros. Ricardo llevaba una mano sobre su espalda, y ella sonreía. Cuando llegaron a la entrada, él se inclinó hacia ella y le dijo algo al oído. Ella respondió, «Estoy nerviosa». Ricardo sonrió. «No tienes nada que temer». Sentí que el cuerpo se me quedaba frío. Me escondí detrás de una columna, no porque quisiera espiar, sino porque todavía no estaba preparada para que él me viera. Entonces Ricardo abrió la puerta del salón. La mujer entró. Varias personas voltearon. Mi madre la observó confundida. Mi hermana también. Incluso Sofía se quedó mirándola. La mujer parecía conocer perfectamente el lugar. Ricardo caminó hasta el centro del salón. Levantó una copa. «Quiero pedirles un momento». La música se detuvo. Todos comenzaron a mirarlo. Yo seguía detrás de la columna. Entonces dijo, «Sé que algunos se preguntarán quién es ella». La mujer se colocó a su lado. Ricardo sonrió. «Quiero presentarles a alguien muy importante para mí». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sofía me miró desde el otro lado del salón. Y entonces Ricardo dijo, «Ella es Mariana». Hubo silencio. Nadie sabía quién era, ni mis padres, ni mis hermanos, ni los amigos de la familia, ni siquiera nuestra hija. Mariana levantó la copa, y entonces Ricardo pronunció una frase que hizo que todo el salón quedara completamente en silencio. Y creo que ya es hora de que todos conozcan la verdad. Sofía me miró. Yo miré a mi esposo, y por primera vez en 22 años, no reconocí al hombre que tenía delante. Durante unos segundos nadie reaccionó. La música había dejado de sonar. Los camareros permanecían inmóviles. Incluso las conversaciones que se escuchaban al fondo habían desaparecido. Todos miraban a Ricardo, y después miraban a Mariana. Yo seguía junto a la columna, intentando comprender qué estaba ocurriendo. Sofía fue la primera en hablar. «Papá, ¿quién es ella?» Ricardo la miró. «Sofía, quiero que escuches esto con calma». Ella frunció el ceño. «¿Qué tengo que escuchar?» Mariana permanecía junto a él. Parecía nerviosa, pero había algo extraño en su expresión. No parecía una amante orgullosa de haber sido presentada públicamente. Parecía una mujer que estaba esperando que ocurriera algo que no podía controlar. Ricardo tomó aire. «Mariana es una persona que ha sido muy importante para mí durante los últimos meses». Sentí que me faltaba el aire. Mi madre me miró. Mi hermana se llevó una mano a la boca. Mi padre permaneció completamente serio. Sofía volvió a preguntar, «¿Qué significa eso?» Ricardo no respondió inmediatamente.
Entonces Mariana dio un paso hacia adelante. Yo creo que debería explicarlo. Ricardo la miró. No, Ricardo, he dicho que no. Aquella pequeña discusión hizo que todos comenzaran a murmurar. Yo finalmente salí de detrás de la columna. No hace falta que sigas. Ricardo levantó la cabeza. Me vio. Su expresión cambió completamente. Laura, caminé hacia ellos. Continúa. No es lo que piensas. Solté una pequeña risa. Eso dicen todos. Déjame explicarte. Llevas meses explicándome cosas que no son ciertas. La sala quedó en silencio. Sofía me miraba. Mamá, me acerqué a ella. Estoy bien. No estaba bien, pero no quería que mi hija cargara con aquello. Ricardo intentó acercarse. Laura, por favor. Levanté la mano. No me toques. Se detuvo. Entonces miré a Mariana. ¿Cuánto tiempo llevas con mi esposo? Ella abrió la boca, pero no respondió. Ricardo intervino. No es una relación como crees. Entonces, ¿qué es? Mariana está aquí por otra razón. ¿Cuál? Ricardo guardó silencio, y esa vez fue Mariana quien respondió. Porque necesito hablar con usted. La miré. ¿Conmigo? Asintió. Sí. ¿Sobre qué? Mariana miró a Ricardo. Él negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Entonces entendí que los dos estaban ocultando algo, pero no sabía qué. Sofía se acercó. Papá, mamá sabe quién es ella. Ricardo tragó saliva. No. Entonces explícamelo. Sofía, explícamelo. La voz de mi hija resonó en el salón. Ricardo bajó la mirada. Nunca había visto a Sofía hablarle así. Ella tenía lágrimas en los ojos. Hoy era mi día. Lo sé. Entonces, ¿por qué trajiste a una mujer que nadie conoce? Ricardo intentó responder. Porque ya no podía seguir ocultándolo. Sofía negó con la cabeza. ¿Ocultando qué? Mariana intervino. Que tu padre y yo nos conocemos desde hace mucho más tiempo del que él te ha contado. Todos se quedaron inmóviles. Yo la miré. ¿Desde cuándo? Mariana respiró profundamente. Desde antes de que tú y Ricardo se casaran. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Mi madre se levantó. ¿Qué acabas de decir? Mariana bajó la mirada. Nos conocimos hace 24 años. Miré a Ricardo. ¿24? Él no dijo nada. Nosotros llevamos 22 años casados. Lo sé. Entonces la conocías antes de conocerme. Ricardo respondió. Sí. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Era tu novia? Mariana negó. No exactamente. Entonces, ¿qué era? Mariana miró a Ricardo. Él nunca te contó la historia completa. ¿Qué historia? Ricardo dio un paso hacia nosotros. Laura, necesito que me escuches. Habla. Antes de conocerte, Mariana y yo. Se detuvo. Tuvimos una hija. La sala entera quedó paralizada. Sentí que dejaba de respirar. Miré a Mariana, después a Ricardo, después a Sofía. Mi hija estaba completamente confundida. ¿Una hija? Pregunté. Ricardo asintió. Sí. ¿Dónde está? Mariana comenzó a llorar. Aquí. Me quedé inmóvil. Miré alrededor. No entendía. ¿Aquí dónde? Mariana señaló hacia el fondo del salón. Está aquí. Todos comenzaron a mirar hacia diferentes lugares. Entonces vi a una joven. Estaba sentada cerca de la mesa donde se encontraban los compañeros de Sofía. Tendría unos 22 o 23 años. Cabello oscuro, vestido azul. Estaba llorando. Sofía la miró. Después me miró a mí. Mamá. Yo no podía moverme. Ricardo se acercó lentamente. Laura, ella es Elena. La joven se levantó. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante comprendí por qué aquella noche había sentido que todo era diferente. Porque aquella mujer que había llegado con mi esposo no era su amante. Era la madre de una hija que él me había ocultado durante 22 años. Pero eso no explicaba lo más importante. ¿Por qué había decidido contarme aquello precisamente en la graduación de Sofía? ¿Por qué había llevado a Elena allí? Y sobre todo, ¿por qué Mariana había dicho que Ricardo nunca me había contado la historia completa? Me acerqué lentamente.
¿Dónde está la parte que todavía no me han contado? Ricardo cerró los ojos. Mariana comenzó a llorar, y Elena permaneció inmóvil. Entonces Mariana dijo, porque él no solamente te ocultó que tenía otra hija, se detuvo, te ocultó porque desapareció de nuestras vidas. Miré a Ricardo, su rostro había perdido completamente el color. ¿Qué hiciste?, pregunté. No respondió. Mariana lo miró con lágrimas en los ojos. Díselo. Ricardo negó. No aquí, díselo. Todos quedaron en silencio. Mariana señaló a su hija. Ella tiene derecho a saberlo. Elena se limpió las lágrimas. Yo también quiero saberlo. Ricardo bajó la cabeza. Y entonces, delante de toda mi familia, finalmente confesó, yo no abandoné a Mariana porque no la amara. Hizo una pausa. Me fui porque mi padre me obligó. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver tu padre? Ricardo levantó la mirada. Todo. Y entonces comenzó a contar una historia que yo jamás había escuchado. Una historia que había empezado 24 años atrás, y que explicaba por qué Mariana había aparecido justamente aquella noche. Pero había una parte que todavía no comprendía, porque si Ricardo realmente había tenido una hija antes de nuestro matrimonio, ¿por qué había esperado 22 años para presentármela? La respuesta estaba a punto de cambiar para siempre la vida de nuestra familia. Ricardo permaneció en silencio durante varios segundos. Todos esperábamos una explicación, pero él parecía incapaz de encontrar las palabras. Finalmente, mi padre habló. Si vas a contar algo, cuéntalo completo. Ricardo levantó la mirada. Hace 24 años. Yo estaba comprometido con Mariana. Miré a la mujer que tenía delante. Ella asintió lentamente. Nos conocimos en la universidad, continuó Ricardo. Éramos jóvenes. Teníamos planes. Queríamos casarnos. Mariana se secó las lágrimas. Y entonces quedé embarazada. Elena bajó la cabeza. Yo tenía 22 años, dijo Mariana. Ricardo tenía 23. Mi madre preguntó, ¿y qué ocurrió? Ricardo respiró profundamente. Mi padre se enteró. Su voz cambió. Él se enfureció. Yo conocía al padre de Ricardo. Había fallecido hacía varios años. Pero siempre había sido un hombre autoritario. Controlaba prácticamente todo lo relacionado con su familia. Ricardo continuó. Mi padre tenía una empresa pequeña, pero estaba creciendo rápidamente. Quería que yo trabajara con él y me casara con una mujer de una familia que pudiera ayudarlo a expandirse. Mariana soltó una risa amarga. Y yo no pertenecía a esa familia. Ricardo negó. No, para él. Yo era un problema. Yo seguía escuchando, pero algo no me convencía. ¿Y qué hiciste? Ricardo me miró. Me fui. Mariana cerró los ojos. Eso es lo que él siempre cuenta. Ricardo se quedó inmóvil, pero no fue exactamente así. Todos la miramos. Mariana tomó aire. Ricardo no se fue voluntariamente. Entonces, su padre me ofreció dinero. Mi padre frunció el ceño. ¿Para que terminaras la relación? Sí. ¿Y aceptaste? Mariana negó. No. Ricardo bajó la cabeza. Entonces mi padre amenazó con quitarme todo. ¿Todo qué? Pregunté. La universidad, el trabajo, la casa. Y finalmente amenazó con hacer que Mariana perdiera el lugar donde vivía. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Y por eso la abandonaste? Ricardo me miró. Pensé que era la única manera de protegerla. Mariana soltó una carcajada entre lágrimas. No me protegiste. Lo sé. Me dejaste sola. Lo sé. Y te llevaste a nuestra hija. Ricardo se quedó completamente inmóvil. Yo lo miré. ¿Qué acabas de decir? Mariana continuó. Cuando Elena nació, Ricardo vino al hospital y me dijo que quería verla. ¿La viste? Sí. Mariana miró a Elena, pero al día siguiente desapareció. Elena comenzó a llorar. ¿Por qué? Ricardo respondió. Mi padre me obligó. ¿A qué? A renunciar legalmente a cualquier derecho sobre ella. La sala quedó en silencio. ¿Qué? Pregunté. Mi padre consiguió documentos.
me hizo firmarlos. Me dijo que si no lo hacía, se encargaría de destruir la vida de Mariana. ¿Y firmaste? Sí. Mariana negó con la cabeza. Pero eso no fue lo peor. Ricardo cerró los ojos. No. ¿Qué fue lo peor? Pregunté. Mariana miró directamente a Ricardo, que después de que firmó, su padre hizo que me quitaran a Elena. Sentí un escalofrío. ¿Cómo? Dijo que yo no tenía estabilidad económica. ¿Y dónde terminó Elena? Mariana miró a la joven. Con una familia adoptiva. Elena rompió a llorar. Yo también sentí lágrimas en los ojos. Era imposible escuchar aquello, sin sentir dolor, pero todavía faltaba algo que explicara por qué aquella mujer estaba en la fiesta de mi hija. Miré a Ricardo. Entonces explícame una cosa, ¿por qué ahora? Silencio. ¿Por qué después de 22 años decidiste aparecer con ellas justamente en la graduación de Sofía? Ricardo no respondió. Mariana sí, porque encontramos algo. ¿Qué? Ella sacó una carpeta de su bolso, la colocó sobre la mesa, los documentos originales, los abrió. Había contratos, cartas, documentos legales y fotografías antiguas. Pero había algo que me llamó especialmente la atención. Una carta escrita a mano. La tomé. Reconocí inmediatamente la letra. Era de Ricardo. La fecha era de hacía 22 años. La leí y sentí que el corazón me daba un vuelco. La carta estaba dirigida a Mariana. Decía que no podía continuar con ella, que debía desaparecer, que nunca volvería a buscarla, pero al final había una frase escrita con una letra diferente. Si alguna vez vuelves a buscar a mi hijo, perderás a la niña para siempre. Levanté la mirada. ¿Quién escribió esto? Ricardo respondió, mi padre. Entonces todo esto fue una amenaza. Sí, pero había algo que no entendía. ¿Y por qué ahora ya no tienes miedo? Ricardo bajó la mirada. Porque mi padre murió hace años. Sí. Entonces podrías haber buscado a Elena mucho antes. No respondió. Mariana lo miró. Díselo. Ricardo tragó saliva. No sabía dónde estaba. ¿Y ahora sí? Sí. ¿Cómo la encontraste? Mariana respondió. Yo la encontré. Todos la miramos. ¿Cómo? Hace 8 meses descubrí que la familia que la adoptó había cambiado de ciudad. Después de mucho buscar, conseguí localizarla. Miré a Elena. Ella tenía lágrimas en los ojos. ¿Y cuándo supiste quién era tu padre? La joven respondió, hace 3 meses. Mi corazón se encogió. ¿Y qué hiciste? Lo busqué. Miró a Ricardo. Quería conocerlo. Ricardo comenzó a llorar. Cuando me llamó, pensé que estaba soñando. ¿Y por qué no me lo contaste? Pregunté. Ricardo me miró. Porque tuve miedo. ¿De qué? De perderte. Aquella respuesta me dolió más que cualquier otra. ¿Y decidiste ocultarme una hija durante 22 años para no perderme? Sí, eso no tiene sentido. Lo sé, podrías haberme contado la verdad. Lo sé, yo habría querido ayudarte. Ricardo bajó la cabeza. Tenía miedo de que pensaras que te había engañado, pero no te engañé. No, entonces, ¿por qué me escondiste esto? No respondió. Y entonces Sofía habló. Papá, todos la miramos. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía una hermana? Ricardo quedó completamente destrozado. Porque pensé que era mejor así. Sofía negó. No era mejor. Elena la miró. Las dos tenían casi la misma edad. Se observaron durante unos segundos. Y entonces Sofía dio un paso hacia ella. Hola. Elena lloró. Hola. Sofía la abrazó. Y aquella imagen me partió el corazón. 2 jóvenes que acababan de descubrir que compartían padre. 2 hermanas que habían vivido 22 años sin saber de la existencia de la otra. Pero mientras todos estaban concentrados en ellas, yo volví a mirar los documentos. Había algo que no encajaba. Tomé una de las páginas. Era un registro bancario. La fecha era reciente, muy reciente, solo 6 meses atrás. Y
aparecía una transferencia considerable, desde una cuenta de Ricardo a una cuenta a nombre de Mariana. Lo miré. Ricardo, él levantó la cabeza. ¿Qué? Le mostré el documento. ¿Qué es esto? Su rostro cambió. Laura, no me digas que no sabes. Puedo explicarlo. Entonces, explica. Mariana miró el documento y también pareció sorprendida. Yo nunca recibí ese dinero. Sentí que algo no estaba bien. Si Mariana no había recibido aquella transferencia, ¿quién había utilizado su nombre? Ricardo se acercó. Yo tampoco hice esa transferencia. Miré nuevamente el documento. La cuenta aparecía a nombre de Mariana, pero había otra información. El dinero había sido enviado desde una cuenta conjunta que Ricardo y yo teníamos. Una cuenta a la que solo 4 personas tenían acceso. Ricardo, yo, mi hija Sofía, y alguien más. Alguien que yo jamás habría imaginado. Entonces comprendí que la historia que Ricardo acababa de contarme no era el único secreto de aquella noche. Había alguien más moviendo dinero detrás de nosotros, y esa persona llevaba meses preparando algo que tenía que ver con mi familia y con la graduación de mi hija. Volví a mirar el documento. No podía apartar los ojos de aquella transferencia. El dinero había salido de una cuenta que Ricardo y yo utilizábamos para los gastos importantes de la familia. Una cuenta que llevaba años abierta. Una cuenta que, en teoría, solo nosotros dos podíamos utilizar. Pero el documento mostraba claramente que alguien había realizado una transferencia de $75,000. El dinero había terminado en una cuenta registrada a nombre de Mariana, y Mariana acababa de asegurar que jamás había recibido ese dinero. ¿Quién más tiene acceso a esa cuenta?, pregunté. Ricardo respondió inmediatamente: nadie. Piénsalo bien, Laura, te estoy diciendo que Sofía tiene acceso. Ricardo se quedó callado. Miré a mi hija. ¿Tú hiciste alguna transferencia? Sofía abrió los ojos. Yo solo pregunto. No, mamá. ¿Estás segura? Sí. Ricardo intervino. Laura, nuestra hija jamás haría algo así. No estoy acusándola. Sofía comenzó a llorar. Mamá, yo no hice nada. Me acerqué y la abracé. Lo sé, pero había una cuarta persona. Una persona que durante años había tenido acceso a nuestros documentos financieros. Una persona en la que yo confiaba completamente. Mi contador, el señor Vargas. Lo llamé inmediatamente. No respondió. Volví a llamar. Nada. Entonces le envié un mensaje. Necesito que me expliques una transferencia de $75,000. Pasaron varios minutos. Finalmente respondió. ¿Qué transferencia? Le envié una fotografía. Tardó casi 10 minutos en contestar. Tenemos que hablar personalmente. Aquella respuesta me hizo desconfiar todavía más. ¿Qué ocurre?, preguntó Ricardo. Vargas sabe algo. Mariana se acercó. ¿Quién es Vargas? Nuestro contador. Ella miró a Ricardo. ¿Él también estaba involucrado? Ricardo negó. No lo sé, pues yo sí sé algo, dijo Mariana. La miré. ¿Qué? Ese hombre estuvo presente cuando Ricardo intentó localizarme hace meses. Fruncí el ceño. ¿Cómo sabes eso? Porque él me contactó. Sentí un escalofrío. ¿Vargas te contactó? Sí. ¿Qué te dijo? Mariana respondió. Me preguntó si realmente era la madre de Elena. El silencio fue inmediato. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y después? Me pidió documentos. ¿Qué documentos? Mi identificación, el certificado de nacimiento de Elena, y una copia del documento que demostraba que Ricardo era su padre. Me quedé inmóvil. ¿Se los diste? Sí. ¿Por qué? Pensé que era necesario para confirmar nuestra identidad. Miré a Ricardo. ¿Tú sabías esto? No. ¿Estás seguro? Sí. Entonces entendí algo. Vargas había estado involucrado mucho antes de aquella noche, pero todavía no sabía por qué. Tomé mi teléfono. Voy a llamarlo otra vez. Antes de que pudiera hacerlo, llegó un mensaje. No era de Vargas. Era de un número desconocido. Deja de investigar la transferencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Llegó otro mensaje.
Si sigues haciendo preguntas, Sofía será la primera en sufrir las consecuencias. Sentí que se me helaba la sangre. Guardé inmediatamente el teléfono. Ricardo notó mi expresión. ¿Qué pasó? No respondí. Laura. Le mostré el mensaje. Su rostro cambió. ¿Quién hizo esto? No lo sé. Tenemos que llamar a la policía. Sí, pero antes de hacerlo, llegó un tercer mensaje. Esta vez contenía una fotografía. Era una fotografía de Sofía. Estaba saliendo de la universidad. La habían tomado ese mismo día. Alguien la estaba siguiendo. Sofía vio la imagen. Su rostro quedó completamente pálido. Mamá, la abracé. No pasa nada. ¿Quién me está siguiendo? No tuve respuesta. Y en ese momento dejé de pensar en la infidelidad. Dejé de pensar en Mariana. Incluso dejé de pensar en Ricardo. Mi hija estaba en peligro. Llamamos a la policía. Los agentes llegaron poco después. Revisaron los mensajes y las fotografías. Uno de ellos nos hizo una pregunta. ¿Hay alguien que supiera que ustedes estarían aquí esta noche? Miré a Ricardo, después a Mariana, después a mis padres. La fiesta había sido organizada durante semanas. Muchas personas sabían dónde sería, pero solamente alguien con acceso a nuestros movimientos financieros podía conocer aquella cuenta, y alguien había estado siguiendo a Sofía. Entonces, uno de los agentes preguntó, ¿quién tiene acceso a las cuentas bancarias? Respondí, mi esposo. ¿Alguien más? Mi contador. ¿Alguien de la familia? Dudé. No. Entonces Sofía habló. Mi tío Andrés. La miré. ¿Qué? Tío Andrés tenía acceso hace unos años. Mi corazón se detuvo. Andrés era el hermano de Ricardo, y durante mucho tiempo había trabajado con nosotros, pero llevaba más de un año viviendo en otra ciudad. ¿Por qué tenía acceso? Ricardo respondió, porque administraba parte de nuestras inversiones. El policía levantó la mirada. ¿Cuándo dejó de hacerlo? Hace aproximadamente un año. ¿Y se revocó su acceso? Ricardo quedó en silencio. No lo sé. El agente tomó nota. Entonces tenemos que comprobarlo. Yo miré a Ricardo. ¿Por qué nunca me dijiste que seguía teniendo acceso? Pensé que ya lo habían eliminado. ¿Pensaste? No respondió. Aquella noche regresamos a casa escoltados. Nadie durmió. A las 3 de la mañana recibí otra notificación. Era un correo. El remitente era una dirección desconocida. Solo contenía un archivo. Lo abrí. Era un video. Presioné reproducir. Aparecía mi cuñado Andrés sentado frente a una cámara. Estaba serio, y parecía completamente asustado. Laura, si estás viendo esto, significa que ya descubriste la transferencia. Sentí un escalofrío. El video continuó. Sé que probablemente pienses que fui yo. Hizo una pausa, pero no fui yo. Miró directamente a la cámara. Alguien está utilizando nuestras cuentas para ocultar algo mucho más grande. Entonces mostró varios documentos. Y Ricardo no te contó toda la verdad sobre por qué Mariana volvió. Mi esposo se levantó. ¿Qué? El video continuó. Mariana no regresó solamente para presentarte a Elena. Andrés respiró profundamente. Regresó porque descubrió quién es realmente el padre biológico de Elena. Me quedé inmóvil. Miré a Mariana. Ella comenzó a llorar. Ricardo palideció. Y entonces el video terminó con una frase. Elena no es hija de Ricardo. Nadie habló. Porque aquella noche acabábamos de descubrir que quizá la historia que Ricardo había contado durante 22 años era una mentira completamente diferente. Durante varios segundos nadie fue capaz de decir una palabra. El video había terminado. La pantalla del teléfono estaba negra, pero aquella última frase seguía repitiéndose en mi cabeza. Elena no es hija de Ricardo. Miré a Mariana. Ella tenía el rostro cubierto de lágrimas. Después miré a Ricardo. Estaba completamente pálido. ¿Es verdad? Pregunté. Ricardo no respondió. Te estoy preguntando si es verdad. Laura, ¿Elena no es tu hija? Mariana se levantó. No lo sabía. La miré. ¿Qué? Durante 22 años pensé que era hija de Ricardo. Ricardo cerró los ojos. Yo también. Sentí un escalofrío. Entonces,
¿Quién es su padre? Mariana comenzó a llorar. No lo sé. Aquella respuesta hizo que todo fuera todavía más confuso. Sofía estaba sentada en silencio. Miraba a Elena. La joven parecía completamente destruida. Entonces, ¿quién soy?, preguntó. Nadie respondió. Ricardo se acercó a ella. Elena, escucha. Ella retrocedió. No me toques. Ricardo se detuvo. Toda mi vida pensé que eras mi hija, pero ahora dices que quizá no lo soy. Yo no lo sabía. ¿Y eso cambia algo? Ricardo no pudo responder. Elena comenzó a llorar. Vine aquí porque quería conocer a mi padre, señaló a Ricardo. Pensé que finalmente había encontrado a mi familia. Después miró a Mariana. Y ahora resulta que ni siquiera sabes quién es mi padre. Mariana se cubrió el rostro. Yo sentí una profunda tristeza por aquella joven. Había esperado 22 años para descubrir sus raíces. Y en una sola noche todo se había convertido en una incertidumbre. Pero había algo que me preocupaba todavía más. El video de Andrés. ¿Dónde está tu hermano?, pregunté a Ricardo. No lo sé. ¿Cuándo hablaste con él por última vez? Hace 3 meses. ¿Y después? Desapareció. Lo miré fijamente. ¿Y nunca te preocupaste? Pensé que quería alejarse de la familia. El policía tomó nuevamente el teléfono. Tenemos que localizarlo. ¿Por qué?, pregunté. Porque ese video puede ser una prueba importante. El agente revisó los datos del archivo. Fue enviado desde una dirección diferente a la de Andrés. ¿Qué significa? Que alguien pudo haber utilizado su cuenta. Ricardo se quedó inmóvil. Entonces podría estar en peligro. El agente asintió. Es una posibilidad. Aquello cambió completamente la situación. Ya no estábamos buscando solamente al responsable de las transferencias. También necesitábamos encontrar a Andrés. Y necesitábamos saber quién estaba detrás de todo. A primera hora de la mañana, los investigadores comenzaron a revisar las cuentas. Encontraron algo extraño. La transferencia de $75,000 no había sido enviada directamente a Mariana. Había pasado por 3 cuentas diferentes. La última pertenecía a una empresa creada apenas 2 meses antes. El nombre de la empresa era Familia R. Consultores. Ricardo la miró. Yo no conozco esa empresa. El policía respondió, pero alguien utilizó información relacionada con su familia para registrarla. ¿Quién? El investigador colocó una fotografía sobre la mesa. Era una copia del documento de constitución. Había 3 nombres. Uno era el de Mariana, otro era el de una persona desconocida, y el tercero era el mío. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. Yo jamás firmé esto. Lo sabemos. Entonces alguien falsificó mi firma otra vez. El investigador asintió, y lo hizo utilizando documentos que probablemente fueron obtenidos de su contador. Miré a Ricardo Vargas. Él tomó su teléfono. Voy a llamarlo. No, dijo el investigador. Nosotros lo haremos. Poco después localizaron al contador. Estaba en un hotel. Cuando llegaron los agentes, intentó escapar, pero no llegó muy lejos. Lo llevaron para interrogarlo. Horas después, recibimos una llamada. El investigador nos pidió que fuéramos a la comisaría. Vargas estaba sentado frente a una mesa. Tenía la mirada perdida. ¿Por qué hiciste esto?, pregunté. No respondió. ¿Por qué utilizaste nuestros documentos? Silencio. El investigador colocó varias pruebas sobre la mesa. Tenemos registros bancarios, mensajes, correos, documentos falsificados y una grabación donde usted habla con otra persona. Vargas bajó la cabeza. No quería que llegara tan lejos. ¿Qué significa eso? Finalmente levantó la mirada. Yo solo estaba siguiendo instrucciones. ¿De quién? De Andrés. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Mi hermano? Sí, pero el video. Andrés descubrió lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Vargas respiró profundamente. Ricardo llevaba años pagando dinero a Mariana. Todos miramos a mi esposo. ¿Qué? Ricardo negó. Eso no es verdad. Vargas continuó.
Al principio eran pagos pequeños, después fueron aumentando. ¿Por qué? Pregunté, porque Ricardo siempre tuvo dudas sobre Elena. Mariana se quedó inmóvil. ¿Qué dudas? Vargas miró a Ricardo. Después de que Elena nació, Ricardo descubrió que Mariana había estado con otro hombre durante el período en que quedó embarazada. Mariana comenzó a llorar. No, Vargas continuó. Ricardo nunca supo con certeza si Elena era su hija. Entonces, ¿por qué la reconoció? Porque quería creer que lo era. Ricardo se llevó las manos al rostro. Eso es mentira. Vargas negó. No. Sacó un documento. Hace 6 meses. Ricardo pidió una prueba de ADN. Mariana lo miró horrorizada. ¿Me hiciste una prueba sin decírmelo? Ricardo no respondió. El investigador colocó el resultado sobre la mesa, lo abrió, y allí estaba la respuesta. La probabilidad de paternidad era del 0,00. Elena no era hija de Ricardo. La joven comenzó a llorar, pero antes de que alguien pudiera hablar, Vargas añadió, y eso no era lo peor. Todos lo miramos. ¿Qué puede ser peor? Pregunté. Vargas sacó otro documento, porque el hombre que aparece en el ADN hizo una pausa. Es alguien que todos ustedes conocen. Sentí un nudo en el estómago. Mariana se puso de pie. ¿Quién? Vargas deslizó el documento sobre la mesa. Yo lo tomé, leí el nombre, y sentí que el mundo se detenía, porque el padre biológico de Elena era alguien que había estado presente en nuestra familia durante más de 20 años, alguien que había abrazado a Sofía, que había asistido a nuestras celebraciones, que había entrado en nuestra casa, y que aquella misma noche había estado sentado entre los invitados de la graduación. Mi propio hermano. Volví a leer el nombre, una vez, 2 veces, 3, pero las letras seguían siendo las mismas. Andrés, mi hermano. Sentí que el aire abandonaba la habitación. Levanté lentamente la mirada hacia el investigador. ¿Estás seguro? El resultado fue realizado por un laboratorio acreditado. No puede ser. Mariana estaba completamente inmóvil. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Y Elena simplemente lloraba. Entonces, él es mi padre, susurró. Nadie respondió. Yo no podía dejar de pensar en Andrés. Mi hermano había estado en nuestras vidas durante décadas. Había asistido a cumpleaños, navidades, reuniones familiares. Había cargado a Sofía cuando era una niña. Había estado presente cuando mi hija aprendió a caminar. Y ahora descubríamos que también era el padre biológico de Elena. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué? Pregunté. Vargas me miró. Porque Andrés tuvo una relación con Mariana. Mariana comenzó a llorar. Fue antes de que Ricardo y yo termináramos. Ricardo la miró con una mezcla de dolor y rabia. Con mi hermano. Mariana negó con la cabeza. Yo no sabía que él era tu hermano. ¿Cómo no lo sabías? Porque Ricardo nunca me habló de él. Ricardo apretó los puños. ¿Cuándo ocurrió? Mariana cerró los ojos. Después de que tu padre comenzó a presionarnos. ¿Cuánto tiempo? Solo unas semanas. Ricardo se levantó. ¿Y Elena nació después? Mariana asintió. Sí. Elena lloraba en silencio. Entonces todo este tiempo, miró a Ricardo. ¿Tú pensabas que eras mi padre? Ricardo bajó la cabeza. Sí. ¿Y nunca lo supiste? Tuve dudas, pero nunca me buscaste. Ricardo levantó la mirada. No sabía dónde estabas. Elena soltó una risa amarga. Ahora entiendo. ¿Qué entiendes? ¿Por qué tardaste 22 años en encontrarme? Ricardo se quedó callado. Elena se levantó. No necesitaba un padre. Perfecto. Se limpió las lágrimas. Solo necesitaba saber quién era, y salió de la habitación. Mariana intentó seguirla, pero Elena levantó una mano. Necesito estar sola. La puerta se cerró. Nadie habló durante varios segundos. Entonces miré a Vargas. ¿Qué tiene que ver Andrés con la transferencia?
El contador tragó saliva. Él descubrió que Ricardo había realizado la prueba de ADN. ¿Y qué hizo? Intentó conseguir dinero. ¿De quién? De Ricardo. Mi esposo levantó la cabeza. ¿Me estaba chantajeando? Sí. Vargas explicó que Andrés había descubierto la verdadera identidad de Elena y había utilizado esa información para presionar a Ricardo, pero Ricardo se negó a pagarle. Entonces Andrés comenzó a utilizar las cuentas de la familia y la transferencia a Mariana. Fue una operación para hacer parecer que Ricardo estaba intentando ocultar dinero. ¿Por qué involucrar a Mariana? Porque si alguien descubría el movimiento, parecía que Ricardo estaba pagando para mantenerla callada. Todo empezaba a encajar, pero todavía faltaba una pieza. ¿Y la fotografía de Sofía? Vargas bajó la mirada. Eso fue Andrés. Mi corazón se detuvo. ¿Él estaba siguiendo a mi hija? Sí. ¿Por qué? Para presionar a Ricardo. Me levanté de golpe. Estaba amenazando a mi hija. El investigador intervino. Señora, por eso necesitamos encontrarlo. ¿Dónde está? Vargas negó. No lo sé. Tú trabajabas con él. Hace meses que no lo veo. ¿Dónde se reunían? En un almacén. ¿Cuál? Vargas escribió una dirección. El investigador la tomó. Vamos, Ricardo. Intentó levantarse. Voy con ustedes. No, es mi hermano. Precisamente por eso, salimos de la comisaría, mientras los agentes se dirigían al almacén. Yo me quedé en el automóvil con Ricardo. Durante varios minutos no hablamos. Finalmente él dijo, lo siento. No, respondí. Nunca quise que esto ocurriera, pero ocurrió. Sí, y tú me mentiste durante 22 años. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia. Lo miré. No, negué lentamente. Estabas protegiéndote a ti mismo. Ricardo bajó la cabeza. Quizás, ¿sabes qué es lo que más me duele? Que aquella noche, cuando viste a Elena entrar al salón, decidiste que la graduación de nuestra hija era el momento perfecto para contar toda esta historia. No sabía cómo hacerlo. Podías haberme hablado en casa. Tenía miedo. Siempre tuviste miedo. Lo miré fijamente, y cada vez que tuviste miedo, elegiste mentirme. No respondió. Llegamos al almacén. Los agentes entraron primero. Pasaron varios minutos. Después uno de ellos salió. Encontramos algo. Nos acercamos. Dentro había una mesa, una computadora, varias carpetas y fotografías. Muchas fotografías. De nosotros, de Sofía, de Mariana, de Elena, de Ricardo, incluso de mí. Algunas habían sido tomadas frente a nuestra casa, otras frente a mi negocio. Sentí un escalofrío, pero una fotografía llamó especialmente mi atención. Era de hacía 8 meses. En ella aparecían Andrés y Vargas. Estaban hablando con otra persona, una mujer. La reconocí inmediatamente. Era Mariana, pero había algo imposible. La fotografía había sido tomada antes de que Mariana supuestamente encontrara a Elena. Eso significaba que Mariana estaba mintiendo. Me giré hacia ella. ¿Cuándo conociste a Andrés? Mariana se quedó pálida. No, respóndeme, Laura. ¿Cuándo? Finalmente rompió a llorar. Hace 8 meses. Ricardo la miró. ¿Qué? Él me encontró. ¿Y qué quería? Mariana bajó la cabeza. Quería que te conociera. Fruncí el ceño. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Mariana respiró profundamente. Porque Andrés quería que yo apareciera en la vida de ustedes. ¿Para qué? Silencio. ¿Para qué? Mariana levantó la mirada. Para destruir tu matrimonio. Ricardo quedó inmóvil. ¿Por qué? Mariana respondió. Porque Andrés siempre te culpó por algo que ocurrió hace 22 años. Ricardo palideció. ¿Qué cosa? Mariana lo miró. Tu padre no me obligó a separarme de ti. Ricardo dio un paso atrás. ¿Qué? Fuiste tú quien decidió irse. La habitación quedó en silencio. Tu padre no te amenazó. Eso es mentira. No. Mariana negó con la cabeza. Él te ofreció dinero.
Ricardo no podía hablar. Y tú aceptaste. Sentí que todo volvía a cambiar. Mariana continuó. Aceptaste el dinero para abandonar a Elena y comenzar una nueva vida. Ricardo empezó a negar. No, sí, mi padre me obligó. No, Mariana lloraba. Te pagó para que te fueras. Ricardo la miró horrorizado. ¿Cuánto? Mariana respondió, $200,000. Nadie habló. Entonces entendí por qué. Andrés había guardado todas aquellas pruebas. No, quería solamente chantajear a Ricardo. Quería demostrar que la historia que Ricardo había contado durante 22 años era falsa. Pero todavía había una última pregunta. Miré a Mariana. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Ella me miró directamente. Porque Andrés no era el verdadero responsable. ¿Entonces quién? Mariana señaló las fotografías. La persona que planeó todo esto desde el principio. Hizo una pausa. Fue alguien que tú invitaste personalmente a la graduación de tu hija. Sentí un escalofrío, porque en ese momento comprendí que el verdadero enemigo todavía estaba dentro de nuestra familia. Sentí un escalofrío. ¿A quién invité yo? Mariana no respondió inmediatamente. Miró a Ricardo, después a mí. No quiero decirlo aquí. No, me acerqué a ella. Después de todo lo que acaba de ocurrir, vas a decirme la verdad. Mariana respiró profundamente. Tu hermana. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Mi hermana? Sí, eso no tiene sentido. Ella fue quien se acercó a Andrés. Ricardo frunció el ceño. ¿Mi hermano y tu hermana estaban trabajando juntos? Mariana asintió. Durante meses. Negué con la cabeza. Mi hermana no haría algo así. Mariana me miró. Yo también pensaba eso. Entonces sacó su teléfono. Había mensajes, conversaciones entre mi hermana, Patricia, y Andrés. Los leí uno por uno. Al principio eran conversaciones normales. Después comenzaron a hablar de Ricardo, de mí, de nuestra familia. Y finalmente apareció una conversación que me dejó sin palabras. Patricia había escrito, necesito que Laura descubra la verdad en la fiesta. Andrés respondió, ¿estás segura? Sí. Después de eso, Ricardo no podrá seguir ocultándolo. Me quedé mirando la pantalla, pero algo no encajaba. Esto no demuestra que Patricia quisiera destruirme. Mariana deslizó el dedo. Aparecieron más mensajes. Cuando todo salga a la luz, Laura tendrá que separarse de Ricardo. ¿Y entonces? Entonces él quedará solo. Miré a Mariana. ¿Por qué quería que me separara de mi esposo? Porque estaba convencida de que Ricardo la había traicionado. ¿A ella? Mariana asintió. Patricia creía que Ricardo había utilizado información de su familia para quedarse con una propiedad que pertenecía a sus padres. Me quedé confundida. Mi hermana siempre había tenido problemas económicos, pero jamás me había contado algo así. Entonces recordé algo. Años atrás, Ricardo había ayudado a Patricia con la compra de una casa. Ella siempre decía que él había sido muy generoso. ¿Y si no había sido un regalo? ¿Y si había una historia detrás? Miré a Ricardo. ¿Qué hiciste con la propiedad de Patricia? Su expresión cambió. No sé de qué hablas. No me mientas, Laura. ¿Qué hiciste? Finalmente respondió. La propiedad tenía una deuda. Y yo la compré. ¿A nombre de quién? Silencio. A nombre de la empresa. Mi hermana había perdido aquella propiedad, y yo nunca había sabido por qué. Patricia había culpado durante años a un antiguo socio, pero quizá había sido Ricardo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería involucrarte. Solté una risa amarga. Siempre tienes la misma respuesta. Mariana intervino. Patricia descubrió los documentos hace un año. ¿Y qué hizo? Intentó recuperar la propiedad. ¿Y Andrés? Andrés la ayudó. Entonces entendí. No era una conspiración romántica. Era una guerra de resentimientos. Cada persona había ocultado algo. Cada uno tenía un motivo, y todos habían utilizado a los demás. Pero todavía quedaba una pieza.
¿por qué la transferencia de $75,000? Mariana respondió, Patricia necesitaba dinero. ¿Para qué? Para recuperar la propiedad. Miré a Ricardo. ¿Y tú sabías? No. Entonces, ¿quién hizo la transferencia? Mariana negó. Andrés. Pero el dinero salió de nuestra cuenta. Sí. ¿Cómo? Porque tenía acceso. Todo comenzaba a encajar. Andrés había utilizado nuestras cuentas para financiar su plan. Pero entonces comprendí algo todavía más grave. ¿Y la graduación? Mariana me miró. Andrés quería que todo explotara esa noche. ¿Por qué? Porque sabía que toda tu familia estaría reunida. ¿Y qué esperaba conseguir? Mariana bajó la mirada. Que Ricardo confesara delante de todos. ¿Y después? Que tú lo abandonaras. ¿Y eso qué solucionaría? Mariana respondió, Patricia pensaba que si tú te separabas de Ricardo, él perdería el control de ciertas propiedades. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Qué propiedades? Ricardo permaneció callado. Lo miré. ¿Qué propiedades? Finalmente respondió, hay bienes que están a mi nombre. ¿Cuáles? La casa, el terreno, algunas inversiones. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Ricardo bajó la mirada. Algunas fueron adquiridas durante nuestro matrimonio. Entendí, Patricia. No estaba intentando destruir solamente mi matrimonio. Estaba intentando recuperar algo que consideraba suyo, pero había ido demasiado lejos. Y Andrés también. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. Ya, sabes casi toda la verdad. Me quedé inmóvil. Llegó otro, pero todavía no sabes por qué lo hice. Después apareció una dirección. Era la misma casa donde habíamos celebrado la fiesta. El mensaje final decía, ven sola. Es hora de terminar esto. Miré a Ricardo. ¿Qué pasa? Guardé el teléfono. Mi hermana quiere hablar conmigo. Voy contigo. No, Laura. Esta vez voy sola. Salí. Cuando llegué a la casa, estaba completamente vacía. Las luces estaban encendidas. La música seguía sonando suavemente. Las mesas todavía tenían platos y copas de la celebración. Caminé hasta el salón. Patricia estaba junto a la ventana. Llegaste. Habla. Sé que me odias. Todavía no sé qué siento. Patricia soltó una pequeña sonrisa. Eso es porque todavía no conoces toda la historia. Entonces cuéntamela. Se giró hacia mí. Ricardo no solamente compró mi propiedad. ¿Qué más hizo? Hizo que perdiera todo. ¿Cómo? Mi padre tenía una empresa. Lo sé. Ricardo entró como socio. Patricia comenzó a llorar, y después se quedó con ella. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque mi padre confió en él. ¿Y qué ocurrió? Murió pensando que Ricardo lo había traicionado. Me quedé en silencio. Patricia continuó, yo intenté demostrarlo, pero nadie me creyó, hasta que encontré los documentos. ¿Qué documentos? Patricia sacó una carpeta, pruebas de que Ricardo había falsificado contratos. Miré la carpeta. ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque necesitaba pruebas más fuertes. ¿Y Andrés? Andrés me ayudó. ¿Por qué? Porque también odiaba a Ricardo. Es su hermano. Patricia negó. No. Me miró fijamente. Andrés descubrió que Ricardo había utilizado a su propio padre para quedarse con parte de la empresa familiar. Sentí un escalofrío. ¿Entonces todo esto empezó por dinero? Patricia asintió, pero después apareció Elena. ¿Y ahí cambió todo? Sí. Patricia respiró profundamente. Cuando Andrés descubrió que Elena era su hija, entendió que Ricardo había ocultado la verdad durante 22 años. ¿Y decidió destruirlo? Sí. ¿A cualquier precio? Patricia bajó la mirada. Sí. La observé. ¿Y tú? Yo quería justicia, pero amenazaste a mi hija. Patricia negó rápidamente. Yo nunca amenacé a Sofía. Alguien lo hizo. Fue Andrés. Entonces comprendí. Patricia no había sido la persona que había estado siguiendo a mi hija. Había cometido errores. Había conspirado. Había mentido. Pero no había cruzado aquella línea. Entonces, ¿dónde está Andrés? Patricia levantó la mirada. No lo sé. ¿Qué?
Hace 2 días desapareció. Sentí un escalofrío. ¿Y por qué me citaste aquí? Patricia señaló una mesa. Había un sobre. ¿Por qué él me dejó esto? Lo abrí. Dentro había una carta. La leí. Y sentí que el corazón se me detenía. Andrés había escrito: si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste quién soy. Debajo había otra frase. Pero todavía falta una última verdad. Miré a Patricia. ¿Cuál? Ella negó. No lo sé. Entonces mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: Andrés no desapareció. Está en camino a buscar a Sofía. Sentí que toda la sangre abandonaba mi rostro. Tomé mi teléfono. Llamé inmediatamente a la policía, porque aquella noche ya no se trataba de un matrimonio, ni de una infidelidad, ni de dinero. Se trataba de mi hija. Y si Andrés realmente iba detrás de ella, yo haría cualquier cosa para protegerla. Llamé a Sofía. No contestó. Volví a llamar. Nada. Sentí que el corazón comenzaba a golpearme el pecho. Contesta, hija, por favor. Patricia me observaba desde el otro lado de la habitación. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cuándo hablaste con ella por última vez? Después de la graduación. ¿Y dónde estaba? En casa. Tomé las llaves. Voy a buscarla. Patricia se levantó. Voy contigo. No, Laura. Después de todo lo que ocurrió, todavía no sé si puedo confiar en ti. Ella bajó la mirada. Lo entiendo. Salí de la casa. Apenas subí al automóvil. Recibí una llamada. Era la policía. Señora, encontramos el teléfono de su hija. Sentí que el mundo se detenía. ¿Dónde? En el estacionamiento de la universidad. ¿Y ella? No está allí. ¿Encontraron a alguien? No. ¿Y Andrés? Tampoco. Arranqué el automóvil. Durante el trayecto llamé nuevamente a Sofía. Esta vez alguien respondió, pero no era ella. Escuché una respiración. ¿Sofía? Silencio. ¿Quién es? Entonces escuché una voz. Laura. Me quedé helada. Era Andrés. ¿Dónde está mi hija? Está bien. Déjala hablar conmigo. Primero tienes que escucharme. Si le haces algo, no voy a hacerle daño. Entonces, pásamela. Silencio. Necesito que vengas a la antigua oficina de tu padre. Reconocí el lugar. Inmediatamente, había permanecido abandonado durante años. ¿Por qué? Porque allí empezó todo. ¿Qué quieres? Que conozcas la verdad. Ya conozco la verdad. Andrés soltó una pequeña risa. No, su voz se volvió más seria. Conoces la versión que todos te han contado. ¿Y cuál es la verdadera? Tu esposo no fue víctima de nuestro padre. Me quedé en silencio. ¿Qué estás diciendo? Nuestro padre no obligó a Ricardo a abandonar a Mariana. Ya me lo dijeron. Pero tampoco fue Ricardo quien tomó aquella decisión. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿quién? Andrés respondió. Yo. No pude hablar. ¿Qué? Yo hice que Ricardo se fuera. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿De qué? De que mi padre descubriera que Elena era mi hija. Sentí que el cuerpo se me congelaba. ¿Tú sabías que era tu hija? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que nació. Entonces, ¿por qué dejaste que Ricardo creyera que era su hija? Porque necesitaba protegerla. La abandonaste. No, la dejaste crecer sin saber quién era su padre. ¿Por qué mi padre habría acabado con ella? ¿Y qué tiene que ver Ricardo? Andrés respiró profundamente. Ricardo aceptó el dinero. Eso ya lo sé, pero lo aceptó para salvarme. Sentí que no entendía nada. ¿Qué? Nuestro padre descubrió que yo había tenido una hija con Mariana. ¿Y qué hizo? Me amenazó. ¿Con qué? Con matarme. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Nuestro padre tenía conexiones peligrosas. Había personas a las que les debía dinero. Yo había descubierto cosas sobre sus negocios. ¿Qué cosas? Fraude. Silencio. Y Ricardo sabía demasiado. Andrés continuó. Nuestro padre quería que Ricardo se hiciera cargo de todo. ¿Y él aceptó? Sí. ¿Por qué? Porque era la única manera de protegernos. Me senté dentro del automóvil. Por primera vez, la historia comenzaba a tener sentido, pero todavía quedaba una pregunta.
¿Por qué regresaste ahora? Andrés tardó en responder. Porque descubrí que Ricardo estaba haciendo exactamente lo mismo que nuestro padre, que estaba utilizando las empresas familiares para ocultar dinero, y la transferencia era parte de eso. ¿Y Mariana? Ella era la única persona que podía demostrarlo. Entonces todo esto fue una forma de obligarlo a confesar. ¿Y Sofía? Nunca quise hacerle daño. Entonces, ¿por qué la seguiste? Porque necesitaba que Ricardo entendiera que podía perder a su hija de la misma manera que yo perdí a Elena. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Eso no te da derecho. Lo sé, has destruido una familia. Ricardo la destruyó mucho antes. No, mi voz tembló. Ustedes la destruyeron entre todos. Silencio. Entonces escuché a Sofía. Mamá, sentí que el corazón me volvía al cuerpo. Sofía, estoy bien. ¿Dónde estás? Con Andrés. ¿Te hizo daño? No. Andrés tomó nuevamente el teléfono. Te dije que no le haría daño. Déjala ir. Lo haré. Ahora. Primero necesito que vengas. Acepté. No, porque confiara en él, sino porque mi hija estaba allí. Llegué a la antigua oficina de mi padre aproximadamente 20 minutos después. La policía estaba cerca. Había agentes rodeando el edificio. Entré acompañada por ellos. Encontré a Sofía sentada en una habitación. Andrés estaba frente a ella. Cuando me vio, levantó las manos. No voy a resistirme. Los agentes lo esposaron. Sofía corrió hacia mí. La abracé con todas mis fuerzas. Pensé que te había perdido. Estoy bien. Mamá, lloré. Por primera vez aquella noche, lloré sin intentar contenerme. Después miré a Andrés. ¿Por qué? Él bajó la mirada. Porque estaba cansado de que todos mintieran. Y terminaste convirtiéndote en uno de ellos. No respondió. Los agentes se lo llevaron. Pero antes de salir, Andrés me miró. Laura, me detuve. ¿Qué? Hay una última cosa. ¿Qué más? El dinero de la empresa. ¿Qué pasa con él? Nunca desapareció. ¿Dónde está? Andrés señaló una caja fuerte. Ahí. Los agentes abrieron la caja. Dentro había documentos, contratos, registros bancarios y pruebas suficientes para demostrar que Ricardo había ocultado millones de dólares durante años. Mi esposo no había estado intentando protegerme, había estado protegiendo su patrimonio, y yo había vivido durante 22 años creyendo que estábamos construyendo una familia juntos. Esa misma noche tomé una decisión. No iba a vengarme, no iba a destruir a nadie, iba a hacer algo mucho más importante. Iba a recuperar mi vida. Solicité el divorcio, contraté un abogado. Las pruebas demostraron que una parte importante de los bienes había sido ocultada. Ricardo tuvo que responder ante las autoridades por sus movimientos financieros. Patricia también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y Andrés finalmente reconoció públicamente que había cometido delitos para llevar adelante su plan. Pero hubo algo que nunca esperé. Elena decidió quedarse en nuestras vidas, no como hija de Ricardo, no como hija de Andrés, sino como una joven que finalmente había encontrado personas que querían conocerla. Sofía la aceptó como hermana, y con el tiempo, las dos construyeron una relación propia, sin mentiras, sin secretos, sin adultos decidiendo que tenían derecho a saber. Meses después, volví al mismo salón donde había ocurrido la graduación. Esta vez no había música, no había invitados, no había secretos, solo estaban Sofía, Elena y yo. Miré a mis dos hijas, sí, mis hijas, porque la sangre no fue lo que terminó uniéndonos, fue todo lo que decidimos construir después de descubrir la verdad. Sofía tomó mi mano. Mamá, ¿estás bien? Sonreí. Ahora sí. Ella me abrazó, y entonces entendí algo. Aquella noche pensé que había perdido a mi esposo. Después pensé que había perdido a mi familia, pero la verdad era otra.
Yo no había perdido una familia, había descubierto que llevaba años viviendo dentro de una mentira, y cuando aquella mentira finalmente cayó, pude comenzar a construir una vida que sí me pertenecía, porque algunas traiciones no llegan para destruirte, llegan para mostrarte exactamente de quién debes alejarte, y aquella noche, mientras veía a mis hijas sonreír juntas, comprendí que mi mayor victoria no había sido desenmascarar a Ricardo, había sido recuperar mi paz y dejar que cada persona responsable de aquella mentira enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones, porque el karma no siempre llega con gritos, a veces llega en silencio, y simplemente pone cada verdad en su lugar.